Buenos días, profesor, o tardes, espero que se encuentre muy bien. Eh, Mi nombre es Cervantes Castillo Eric Yael, soy del MEC 21 y esta es la práctica 7 simulada. Pues comenzamos. Primero que nada, esto es un amplificador de corriente alterna o comúnmente conocido como amplificador BJT. Este circuito nos permite amplificar una corriente alterna mediante el ingreso de voltaje en la entrada con corriente alterna más una alimentación de corriente directa. Los componentes de este circuito actuarán de diversas formas al pasar la corriente por cada uno de ellos. Principalmente tenemos el capacitor 1 y el capacitor 2. A estos capacitores se los conoce como condensadores de acoplo. Estos nos sirven para bloquear la señal de la corriente continua. Y bueno, en concreto, el número uno pues nos sirve tal cual para acoplar la tensión que queremos amplificar al mismo amplificador. Eh, este pues nos funciona eliminando la posible señal de la corriente continua. Eh, Además de que si no bloqueamos esta señal de corriente continua, se sumará a la corriente de la polarización del transistor, modificando el punto del funcionamiento del mismo. Por otra parte, tenemos al capacitor 2. Este capacitor 2 nos permite acoplar la señal amplificada de la carga, por lo que podemos eliminar la señal de la corriente continua, eh, de tal forma que llega a la carga únicamente la componente alterna. Más bien llegaría a la resistencia de carga la señal de la corriente alterna, que de ahí mismo vamos a obtener nuestra señal amplificada. Ahí va conectada una terminal de nuestro osciloscopio, pues para determinar cuál es nuestra ganancia o cuánta amplificación obtuvimos a partir de nuestro circuito. Después tenemos otra conexión salida de una de las terminales de nuestro osciloscopio para tener la comparación de nuestra señal de entrada y compararla con nuestra señal de salida. Una vez obteniendo los resultados, se calcula la ganancia que se ha obtenido de este circuito. Pues primeramente tenemos una entrada alterna de 100 milivolts, por lo que aquí podemos observar que en un pico pues obtenemos 100 milivolts, pasando a través del circuito, desacoplando y acoplando las corrientes que nos proporcionan nuestras fuentes. eh, pues obtenemos una señal. Eh, Clave de la ganancia o pérdida de nuestro voltaje es la entrada de la corriente y voltaje a nuestro transistor, ya que dependiendo de las resistencias que colocamos, pues ya sea que los electrones tengan una dificultad al pasar eh, o una forma más sencilla de pasar, dependiendo del valor de nuestras resistencias, pues nuestra salida será menor o mayor. Esta es nuestra señal sin conectar nuestro capacitor número 3. Y aquí podemos ver y aquí podemos observar, pues esta es nuestra señal de salida, la color azul.
nos dice que obtenemos 207.50 milivolts en eh, nuestro, en nuestra salida, y haciendo la diferencia de que en la entrada tenemos 100 milivolts y 207 milivolts de salida, tenemos una ganancia de 2.07. Y bueno, aquí se puede observar. Y bueno, posteriormente tenemos que obtener la ganancia de nuestro circuito conectando el capacitor. Dejamos de simular, conectamos, y en este caso vamos a obtener una mayor ganancia. Aquí se puede observar cómo la señal, la onda senoidal de nuestra salida aumenta, por lo que tenemos que ajustarla para poder observarla mejor. Aquí podemos observar que aparte de que aumenta nuestra ganancia, tenemos una ganancia constante. Esto gracias a este capacitor número 3, que nos permite mantener un voltaje más alto del que previamente habíamos obtenido con la resistencia. En este caso, nuestro voltaje de salida ha aumentado, al igual que el de nuestra ganancia. Ahora tenemos 3.70 volts en la señal de salida, y pues aquí se puede reflejar en el voltímetro que tenemos 3.56 volts. Haciendo la comparación matemática, tenemos una ganancia de 37. Se puede observar mejor. Y bueno, me di cuenta de esta saturación que tenía por nuestro capacitor, así que eh, para no quedarme con la duda de qué pasaría al modificarlo, hice otro amplificador con otros valores que no variaban por mucho. Las resistencias las disminuí, los valores de la resistencia los disminuí, pero mis capacitores quedaron en el mismo lugar. También cambié una de mi alimentación. Antes era de 12 volts, ahora es de 5. Y en este caso, en este amplificador, también le cambié la señal de entrada y voltaje de entrada. Antes era de 100 milivolts, ahora es de 20 milivolts. Pero en este circuito vamos a poder observar aún más la ganancia de este amplificador. Aquí, para poder visualizarla mejor, vamos a acercarnos y ampliaremos un poco nuestras señales. Podemos observar que están un poco desfasadas. Y bueno, aquí podemos ver que de entrada tenemos 28.4 milivolts y de salida tenemos 417. Tenemos 420 milivolts. Y bueno, aquí se puede observar cómo la ganancia es mayor. Y en entrada tenemos tan solo 28 milivolts, pudiendo apreciar un poco más el comportamiento de este amplificador para poder utilizarlo para alguna solución de algún problema en el futuro. Eso sería todo, profesor. Gracias por su atención.